Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Latam Hospital, a esta tercera jornada en donde estamos compartiendo contenido de alto valor con la audiencia. Es un placer para nosotros estar presentes en esta cuarta edición y bueno, y contamos con muchas instituciones que confían en nosotros y nuevas instituciones que se van sumando, ¿no? Hemos tenido presencia de instituciones de España, de México, tendremos de Chile, de Uruguay también, así que bueno, vamos extendiendo nuestra presencia en Latinoamérica, así que bueno, muchísimas gracias. A toda la audiencia les recordamos que todo el contenido que se está dando en esta cuarta edición de Latam Hospitals estará disponible en nuestra plataforma seguramente a partir del viernes o la semana próxima. Así que todas las conferencias que sean de su agrado, les pedimos que las recomienden, así otros profesionales pueden acceder a la misma. También les recuerdo que una vez que acceden y miran la conferencia a través de la plataforma, pueden descargar su certificado a través de su perfil de usuario, en donde allí podrán obtenerlo. También quiero agradecer a las empresas que nos acompañan y que hacen posible que esta actividad siga funcionando, especialmente a la empresa Merck, que bueno, nos apoya desde la primera edición. En el grupo de WhatsApp van a ver un chat, en un link en donde pueden acceder a un formulario de contactos para recibir información de la compañía. Bueno, creo que no me olvido de nada. Hoy tenemos una conferencia especial de la institución súper, pero súper prestigiosa. La verdad que me encanta que participen. Tengo un especial afecto con ellos. Hemos transitado muchas cosas juntos, así que conozco a esta institución desde adentro. Sé la vocación que tienen por lo que hacen, el amor, el cariño y el esfuerzo que involucran todas las actividades que hacen. Así que gracias a la Asociación Bioquímica Argentina por estar presentes. Y especialmente a la doctora Silvia González, que es una gran amiga de la casa, una maravillosa profesional. Realmente les recomiendo que escuchen con atención su conferencia porque es una profesional que sabe de lo que habla. Así que bienvenida Silvia. Y bueno, Silvia es una destacada bioquímica, especialista en emergentología y química clínica. Es la actual presidente de la Asociación Bioquímica Argentina. Cuenta con más de 60 cursos dictados y 65 participaciones en congresos. Su amplio trabajo de investigación incluye 16 publicaciones científicas y 35 comunicaciones libres. Además, presidió el 71 Congreso Argentino de Bioquímica en el año 2015, el cual tuve el honor de estar involucrada en la organización. Integra el comité científico asesor de la revista Bioquímica y Patología Clínica, una revista de un contenido excelente, te las recomiendo. Y bueno, Silvia, ¿qué más decir? Es un honor tenerte en Latam Hospital. La verdad que te agradezco personalmente que te tomes este tiempo para compartir con nosotros tu amplio conocimiento y tu calidez humana, sobre todo. A ver, tenés que habilitar la pantalla y el micrófono. Ahí está. Ahí te escuchamos, ¿no? Estás con el audio, ¿no? Estoy tratando de habilitar la pantalla, Ahí va, ahí estamos viendo la pantalla, perfecto. no la puedo poner en... Simplemente tenés que poner abajo el modo proyección, No lo puedo poner. ¿no? A ver ahora, Ahí estamos, muy bien, perfecto. pero no me abrió la primera hoja. A ver, yo quiero que la primera hoja... No, esto no es. Arriba, Vamos para arriba. ahí está. ¿Estamos? Perfecto.
ahí lo vemos bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto para mí compartir esta actividad. Agradezco las cálidas palabras de la doctora Marisa Medero y también agradezco a Marisa y a todo el equipo de Latam Hospitals por haber invitado a la Asociación Bioquímica a participar de este evento que por supuesto nos honra. Dos palabras sobre la Asociación Bioquímica. La Asociación Bioquímica es una entidad sin fines de lucro, fue fundada en 1934, o sea, es la primera entidad bioquímica de la Argentina. Es una entidad de formación de posgrado que dicta cursos, tiene un programa de formación continua desde su fundación. Y este año, por ejemplo, se han dictado 40 cursos con alrededor de 2.000 alumnos. Este, Tiene otras actividades la asociación, participa activamente en todo lo que tiene que ver en la rama de la profesión. Edita su revista Bioquímica y Patología Clínica, que está indexada, tiene varias indexaciones. Participa de la certificación profesional de especialistas, y bueno, sería largo hablar de lo que es de lo que representa la asociación, que para nosotros es un orgullo, porque es una entidad que ayuda mucho a la formación de los profesionales cuando recién salen de la universidad. Bueno, hoy tenemos como tema paciente con sepsis en el laboratorio de urgencias, pero el tema central, por eso lo remarqué en rojo, es el rol de la procalcitonina. Así que vamos a hablar un poquito de sepsis, pero no demasiado. La sepsis es una... quiero sacar este cartel que tengo acá, que no lo puedo mover, ahí lo cogí. La sepsis es una afección potencialmente mortal que puede ocurrir en entornos de emergencias y requiere de atención médica inmediata. Ocurre cuando el sistema inmune reacciona de forma exagerada frente a una infección, causando inflamación por un lado y daño generalizado. Es importante el reconocimiento temprano de la sepsis. ¿Y por qué? Porque lo que hay que tratar de evitar es que el paciente evolucione al shock séptico. En esta publicación de investigadores de los Estados Unidos, que es bastante reciente, de julio del 2020, nos habla de la mortalidad, que sigue siendo muy elevada. O sea, la mortalidad del shock séptico está entre un 35 y un 40%. Por eso decimos que es importante el reconocimiento temprano de la sepsis. ¿Cómo conocimos a la sepsis así en forma general, ¿no es cierto? A través de las definiciones de consensos. Esos consensos fueron realizados por expertos de sepsis de casi todos los países del mundo. La primera definición es Sepsis 1, que es del año 1991, que lo que trata de explicar es la historia natural de la sepsis, y aparece el concepto de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La particularidad que tiene Sepsis 1 es que, ya vamos a ver las diferencias con las definiciones actuales, es que no necesariamente el paciente tenía que tener infección, podía tener otra patología. No la vamos a describir porque es muy larga. Y en el año 2001, en base a las críticas y los investigadores se reunieron y se creó una nueva definición que se llamó Sepsis 2, es del 2001, y lo que se hizo fue más que nada corregir cosas de Sepsis 1 sin cambiar la esencia de la definición, y se presenta una lista ampliada de signos y síntomas, por eso se la llamó criterios diagnósticos de sepsis. Hasta llegar a la actualidad,
donde tenemos la nueva definición llamada sepsis 3, que es del año 2016. ¿Qué dice esta nueva definición? Que es la que tenemos que tener presente. La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. O sea, hay dos conceptos fundamentales en la nueva definición. La infección está presente, cosa que no pasaba con sepsis 1, y hay disfunción orgánica. Esta definición fue publicada en el JAMA en el año 2016 y algunos simpáticos, para darle un toque de modernidad, le pusieron sepsis 3.0, como se ve en la figura. El diagnóstico de la sepsis es difícil, sobre todo en emergencias. Requiere de una combinación de la evaluación clínica del paciente. O sea, eso es fundamental, asociada a pruebas de laboratorios y a estudios de imágenes. Como yo soy bioquímica, voy a hablar del laboratorio. Y ustedes saben que a todos los pacientes que tienen sepsis se les debe realizar un hemocultivo, que tiene como objetivo identificar al organismo causal, o sea, la causa de la infección. Pero en un paciente crítico, como es el paciente con sepsis, se realizan otras pruebas de laboratorio, como el hemograma, niveles de procalcitonina, niveles de lactato, marcadores inflamatorios, como por ejemplo la proteína C reactivo y otros muchos más. Todos estas determinaciones tienen como objetivo evaluar la gravedad de la infección y guiar las decisiones que el médico va a tener en el tratamiento. Hay tres vectores, esto surgió después de la nueva definición de consenso, ¿no? Hay tres vectores para el abordaje de la sepsis. Por un lado, las manifestaciones sistémicas, que son las que va a detectar el médico en la consulta, la disfunción orgánica y la documentación microbiológica. Me quiero detener un poco en la documentación microbiológica, que por supuesto es el hemocultivo, porque quisiera hablar un poco de sus limitaciones. El hemocultivo, todos sabemos que es el estudio de primera línea en pacientes con sospecha de sepsis. O sea, siempre se debe realizar un hemocultivo. El problema es que a veces tarda el resultado. Igualmente, con la tecnología que tenemos en la actualidad, en 24 o 48 horas se obtiene un resultado. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, a veces se tardaba hasta una semana. Pero el problema más grande no es eso, porque eso ya ha sido resuelto, sino el problema es la positividad del hemocultivo, que es muy limitada. Si nosotros revisáramos la bibliografía, yo no quise ponerlo para no cansar, van a encontrar distintos valores de positividad, pero ninguna va más allá del 40%. Yo puse en esta diapositiva la positividad que tenemos en nuestro hospital, en el Hospital María Ferrer, que fue la primera terapia intensiva en la Argentina. Es un hospital dedicado a la medicina respiratoria, donde hay muchos pacientes con sepsis. Y según los datos que me pasaron de la sección microbiología, la positividad que ellos tienen está entre un 20 y un 30%. Bueno, se pueden realizar otros cultivos, además del hemocultivo, cultivos de orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones bronquiales, otros, por supuesto, dependiendo de la patología del paciente. Justamente debido a esta limitación del hemocultivo y al no dar un resultado certero,
es que ya hace unas cuantas décadas empezaron a aparecer los biomarcadores. Esta definición, que es bastante fresca, desde el año 2019, dice que los biomarcadores se describen como una característica biológica medida objetivamente y utilizada como marcador sustituto de un proceso fisiológico o patológico, o como indicador de la actividad de un fármaco. O sea, habla de diagnóstico y también de tratamiento. El tema es que yo les podría hablar horas de los biomarcadores, pero preferí elegir esta diapositiva, o este trabajo, mejor dicho, por una diapositiva, este trabajo que es de enero de este año, enero del 2023, donde los autores de distintos países, es un trabajo multicéntrico, Portugal, España, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia y Australia, publicado en el Intensive Care, hablan de cómo usar biomarcadores de infección. Acuérdense que la sepsis es igual a infección, o sepsis al lado de la cama del paciente. Y ellos miren lo que nos dicen. Se han identificado y evaluado más de 250 biomarcadores, o sea, es una cantidad enorme de biomarcadores. Esto en las últimas décadas. Pero ninguno de ellos diferencia con precisión entre la sepsis o un síndrome similar a la sepsis. O sea, no es que yo tengo un biomarcador y me dice, este paciente tiene sepsis. Algunos aproximan, como vamos a ver después. Los datos publicados en la actualidad, sin embargo, cada vez más respaldan el uso de los biomarcadores para la identificación de patógenos, el diagnóstico clínico y la optimización del tratamiento con antibióticos. Es un tema que vamos a desarrollar, o sea que esos biomarcadores servirían también para la toma de decisiones del tratamiento. Y ayudan a los médicos a pronosticar el riesgo del paciente, o sea, también son marcadores de riesgo. Y dentro de esos biomarcadores se encuentra nuestro tema central de hoy, que es la procalcitonina. Los autores terminan este trabajo con las conclusiones diciendo: los biomarcadores nunca deben usarse como una prueba independiente, sino siempre junto a la evaluación clínica del paciente, ¿no? Y además, algo que es muy importante, hay que conocerlo al biomarcador. O sea, hay que conocer su biología, sus interferencias, qué fortalezas tienes, cuáles son sus limitaciones. O sea, no se puede usar cualquier biomarcador. Hay que realmente, cuando un laboratorio toma la decisión de elegir un biomarcador, tiene que conocer todas sus características. Esta publicación que les elegí para la charla es un refresh, una puesta al día sobre procalcitonina. Fue publicada en abril del año 2023. Bueno, dice algunas cosas que ya sabemos, que es un residuo de 116 aminoácidos, explicados por primera vez en el año 1984, aunque algunos dicen que los primeros en hablar de procalcitonina fueron los españoles en el año 75. Y la procalcitonina constituye la prohormona de calcitonina producida por las células C de la tiroides y regulada por calcio. O sea, recordemos, la procalcitonina es producida por las células C de la tiroides. En la normalidad, los valores de procalcitonina que nosotros podemos ver en el laboratorio con los distintos métodos que se están utilizando en la actualidad, es que son valores muy bajos o a veces prácticamente despreciables. Pero acá viene lo importante, y esto es
muy importante. En las infecciones, o sea, recuerden que la sepsis es sinónimo de infección, la procalcitonina no es producida por las células C de la tiroides y su producción no depende de las concentraciones del calcio. O sea, estamos en un escenario diferente. La procalcitonina está ligada directamente al estímulo generado por los antígenos microbianos, sobre todo las endotoxinas y por supuesto las citoquinas, entre ellas la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. O sea que ese estímulo producido por los antígenos microbianos son los que generan el aumento de la procalcitonina. Nada tiene que ver las células C de la tiroides. El aumento de procalcitonina en el curso de infecciones bacterianas, o sea, la procalcitonina está aumentada en las infecciones bacterianas. Esto es importante y hay que grabárselo. Puede tener cierto aumento en infecciones parasitarias, como por ejemplo accesos palúdicos, que no son tan frecuentes, pero no aumenta en las infecciones de origen viral. De ahí la importancia de procalcitonina, porque nos permite diferenciar infecciones bacterianas de infecciones virales. Ahora, ¿por qué en las infecciones virales la procalcitonina no aumenta? Porque en las infecciones virales la proca está atenuada por otra citoquina, que es el interferón gamma. Y este interferón gamma aparece en respuesta a las infecciones virales, motivo por el cual la procalcitonina se considera específica para infecciones bacterianas y prácticamente inútil o muy poco útil en las infecciones virales. O sea, eso es importante. Permite diferenciar infecciones bacterianas de infecciones virales. Esto tuvo importancia, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Dos palabras sobre valores de referencia en la sepsis. Los niveles pico de procalcitonina aparecen entre las 24 y las 48 horas. Esto es relativo, porque muchas veces cuando el paciente tiene una infección generalizada, como la sepsis, a veces entre las 6 y las 8 horas ya se empiezan a encontrar valores altos. Tiene una vida media de 1 a 1,5 días. Obviamente, si el tratamiento que se le dio al paciente fue efectivo. En pacientes con enfermedad renal severa, puede aumentar un poco más la vida media, llegar a 2 días, pero no se acumula. Niveles altos de procalcitonina tienen un alto valor predictivo positivo, fíjense, entre 85 y 100% para el diagnóstico de sepsis y shock séptico. Mientras que, por el contrario, las concentraciones bajas de procalcitonina o normales tienen un alto valor predictivo negativo del 95% para descartar la inflamación sistémica o la sepsis. Acá abajo se ven dos números. Menos 0,25 nanogramos mililitro, eso sería para la inflamación sistémica, y menor a 0,5 nanogramos mililitros, eso sería para la sepsis, o sea, casos en que estaríamos descartando estas situaciones. Ya vamos a hablar más de estos números, pero es de mi interés mostrarle las unidades, porque hay un bollo y una confusión con las unidades. Fíjense que yo acá se las puse en nanogramos mililitros. Continuando con el trabajo del refresh de procalcitonina, dice que la importancia diagnóstica no se reconoció hasta el año 93, cuando Asincot y sus colaboradores demostraron una correlación positiva entre los niveles séricos altos de procalcitonina.
Ellos estudiaron 19 pacientes con infección bacteriana grave que tenían concentraciones de procalcitonina muy elevadas. Fíjense, de 6 a 53, pero fíjense las unidades, cambian. Esto es microgramos litro. Es equivalente al que les mostré recién, pero genera confusión. Esto es para un rango normal de procalcitonina, para estos autores, inferior a 0,1 microgramo litro. O sea, ellos encontramos valores elevados en estos pacientes que tenían infección bacteriana. No se quedaron con eso solamente. Demostraron que la procalcitonina no aumentaba las infecciones virales, algo que ya se venía sabiendo. Y que los niveles séricos de procalcitonina disminuirían o disminuían después de la administración de terapias antibióticas apropiadas. O sea, ya se comienza a hablar en esta época de la importancia de la procalcitonina para el uso de los antibióticos. Bueno, esta figurita linda, muy linda. Entonces, repasando, algunos puntos claves con respecto a la utilidad de procalcitonina en emergencias: detección temprana de la sepsis, diferencia entre infecciones bacterianas y virales, y también lo que hablábamos recién, la administración de los antibióticos, o sea que podría ser usada para decidir el uso o no de los antibióticos. El uso, esto lo dicen todas las sociedades científicas, el uso excesivo o uso inapropiado de antibióticos contribuye al desarrollo de la resistencia de los antibióticos, la resistencia antimicrobiana que está en franco crecimiento. La terapia guiada por procalcitonina ha demostrado ser prometedora para reducir las prescripciones innecesarias de los antibióticos. O sea, ¿qué nos están queriendo decir? Que según los valores que yo obtengo de procalcitonina, voy a decidir si uso o no antibióticos. El tema de la decisión del uso de los antibióticos fue estudiado profundamente. Tal vez, no sé si es porque a mí me gusta o no, una de las principales publicaciones en referencia a la utilización de antibióticos es el algoritmo que propone un trabajo multicéntrico llamado ProRata Trial, que fue publicado en el Lancet en el año 2010. A partir de ahí surgieron varios algoritmos más, algunos parecidos, otros más o menos, otros diferentes, pero hubo muchos. El último de los algoritmos es del año 2022 y es de un grupo que está abajo, la cita, de un grupo de investigadores de Japón. Yo no se los traje para mostrar porque la verdad, en mi opinión personal, y a lo mejor me equivoco, porque me equivoco siempre, es que no va a tener éxito, porque es muy, muy amplio. Entonces, para el médico que está en la terapia, luchando por la vida del paciente, ponerse a leer ese algoritmo y para la toma de decisiones, realmente es muy complicado. Me hubiera gustado mostrarles el ProRata Trial, pero decidí elegir por su simplicidad, porque todos más o menos tienen cierta coincidencia, este algoritmo que es de la empresa que fabrica o que publicó la empresa que fabrica el método de referencia, que es el BRAMS Procalcitonina Sensitive Cryptor. Vamos a ir, a ver si con el... Ay, perdón. Me fui. Vamos a ir con el mouse
hacia el gráfico que está a la izquierda, que nos habla de las infecciones del tracto respiratorio inferior, algo que es muy frecuente en las terapias, o sea, traducción, la neumonía. Fíjense lo que dice este algoritmo, dice, ¿cuándo comenzar a usar antibióticos? Así se llama. Entonces, basándonos en la medición de la procalcitonina, ellos dicen que si el paciente tiene una procalcitonina inferior a 0,25 microgramos litros, nuevamente el tema de las unidades, es raro que este paciente tenga una infección y los antibióticos no estarían recomendados. Sin embargo, ellos aconsejan en menos de 6 u 8 horas volver a realizar una nueva determinación. Cuando la procalcitonina es mayor a 0,25 microgramos litro, existe la posibilidad de que este paciente tenga una infección bacteriana y entonces se recomienda el uso de los antibióticos. Pero, ojo, ellos dicen que hay que realizar un monitoreo continuo de esa procalcitonina y recomiendan entre 24 y 48 horas, aunque algunos prefieren realizarla menos, entre 12 y 24 horas. Ahora me voy al gráfico de la derecha, donde tengo a la sepsis. ¿Cuándo comenzar a usar los antibióticos? Si yo ya tengo clínicamente la sospecha de que ese paciente tiene sepsis, en la guardia, en la sala, inmediatamente se inicia el tratamiento con antibióticos. Igualmente, se mide la procalcitonina. Para el caso de la sepsis, si es inferior a 0,5 microgramos litro, los algoritmos dicen que es rara la infección bacteriana y aconsejan repetir entre 6 y 24 horas. Fíjense que cómo baja el tiempo, ¿no? Si procalcitonina sigue siendo inferior a 0,5, entonces esos antibióticos que le habíamos puesto al paciente se recomienda discontinuarlos o sea, suspender los antibióticos. Pero es importante hacer este monitoreo. Cuando me voy acá, si procalcitonina es mayor o igual a 0,5 microgramos litro, entonces existe la posibilidad de una infección sistémica, de una sepsis, y la procalcitonina también debe ser monitoreada cada 24 o 48 horas, que como ya les dije, estos monitoreos varían mucho según los autores de los trabajos. En mi caso particular y mi opinión personal, me parece que debería hacerse entre las 12 y las 24 horas, de acuerdo a mi experiencia, pero bueno, respetamos las decisiones de los autores de los trabajos. El otro tema es la respuesta a la terapia. ¿Cuándo tomo la decisión de retirar el antibiótico? O sea, yo le puse un antibiótico porque el paciente tenía una procalcitonina elevada. Ahora, ¿cuándo se lo saco? Los niveles de procalcitonina pueden evaluar la respuesta al tratamiento en pacientes con sepsis u otras infecciones. Una disminución significativa de los niveles de procalcitonina a lo largo del tiempo puede indicar una respuesta adecuada a la terapia. O sea, bajó la procalcitonina porque el antibiótico funcionó, mientras que los niveles persistentemente altos sugieren que hubo un fracaso en el tratamiento, o me equivoqué con el antibiótico y entonces la infección está en curso, por lo tanto tengo que seguir con la terapia antimicrobiana y probablemente lo que me tenga que plantear es un cambio de antibióticos. ¿Qué dice la guía de la empresa de Sensitive Cryptor, que es un ensayo inmunofluorescente, ¿no? Ellos dicen, vamos acá, ¿cuándo parar antibióticos?
Entonces, lo que se hace es una comparación de la última procalcitonina realizada con la que estoy realizando ahora, la actual. Si esa procalcitonina bajó un 80%, mayor o igual a un 80%, por eso hablamos de un delta de procalcitonina. Comparo la última medida con la medición actual. O esa procalcitonina es inferior a 0,25, punto rojo, se aconseja retirar el antibiótico. Esto es para las infecciones del tracto respiratorio inferior. Me voy a la sepsis. Nuevamente, lo que se hace es el delta, la última procalcitonina versus la procalcitonina actual. Si esa procalcitonina bajó más del 80% o su valor es inferior a 0,5, se recomienda retirar el antibiótico. Bueno, esto ha sido motivo de muchas discusiones. Yo estuve en varias reuniones, ateneos. El gran problema de stop antibióticos o retirar antibióticos es que muchas veces, por ejemplo, por dar un ejemplo al azar, a lo mejor a los 4 días esa procalcitonina que estaba elevada en la sepsis se vuelve inferior a 0,5. Entonces el médico tiene temor de darle solamente 4 días antibióticos al paciente y continúa la terapia, a lo mejor por menos tiempo, por 7 días o por 10 días. Pero existe mucho temor en los médicos con respecto a estos algoritmos, o sea, al retirar los antibióticos, cuando los valores de procalcitonina han bajado mucho o cuando están por debajo de su límite de referencia. Otro tema que les comentaba era que PROCA sirve para establecer el pronóstico de la enfermedad, en la sepsis, por ejemplo, de la infección. Y esto se ha estudiado en distintas enfermedades, bueno, por supuesto la sepsis, la neumonía, el distrés respiratorio, y hay una coincidencia en la gran mayoría de las publicaciones que los niveles más altos de procalcitonina generalmente son indicativos de un curso más grave de la enfermedad. A mayor procalcitonina, mayor gravedad del paciente. Lo que puede ayudar a los médicos a evaluar de alguna manera el pronóstico y guiar las decisiones de tratamiento, que no solamente se le da el antibiótico, sino que hay otras terapias que reciben estos pacientes críticos. Es importante tener en cuenta que si bien la procalcitonina se ha mostrado prometedora en la medicina de emergencias, siempre, y esto debe quedar grabado, siempre se debe ejercer el juicio clínico, o sea, tiene que estar acompañado por la decisión clínica del médico. Y los resultados deben interpretarse junto con otros hallazgos clínicos. Solamente la clínica del paciente, otros datos de laboratorios, datos de imágenes, etc. Me quiero referir 2 palabras a la campaña Sobrevivir a la sepsis, que como ustedes saben, tiene mucho peso. Los que toman las decisiones, en realidad son guías de diagnóstico, guías fundamentalmente de tratamientos. Y también estas guías son redactadas por expertos, distintos expertos en sepsis de todas partes del mundo. No me voy a referir a toda la historia de sobrevivir a la sepsis, pero quiero hablarles de cuál es la opinión que ellos tienen con respecto a la procalcitonina. Esta publicación, si ustedes se fijan, es de marzo del 2017, o sea, prácticamente inmediata a
la nueva definición, hacia la definición de sepsis, fue publicada en el JAMA en el 2016. Y esto fue publicado, esto de sobrevivir a la sepsis, en el Critical Care Medicine, ya les dije, en marzo del 2016. Les voy a leer la opinión de los expertos con respecto a la procalcitonina. Dice: sugerimos que la medición de los niveles de procalcitonina se puede utilizar para cortar la duración de la terapia antimicrobiana, o sea, lo que hablábamos hoy, ¿no? En pacientes con sepsis. Lo que pasa es que la recomendación es débil y la evidencia de baja calidad. El tema de la medicina basada en la evidencia en estos casos es que en este momento, cuando se hizo esta publicación, no había tanta evidencia, no había tantos metaanálisis. Estaba ProRata Trial, pero había mucha controversia con otros algoritmos y con otras publicaciones. Entonces, por eso ellos ponen recomendación débil y evidencia de baja calidad, pero sin embargo están recomendando el uso de la procalcitonina. Sugerimos que los niveles de procalcitonina se pueden usar para respaldar la interrupción de los antibióticos, stop antibióticos, en pacientes que inicialmente tenían sepsis, pero que posteriormente tienen una evidencia clínica limitada de infección, o sea, pacientes que tuvieron buena respuesta al tratamiento, también con recomendación débil y evidencia de baja calidad. Les recuerdo que esta publicación es prácticamente inmediata a la definición nueva de sepsis y es de marzo del 2017. Ahora vamos a ver la última guía, que es del año 2021, publicado en el Intensive Care. Miren lo que dice. Para adultos con sospecha de sepsis o shock séptico, sugerimos no usar procalcitonina, más evaluación clínica para decidir cuándo comenzar con los antimicrobianos en comparación con la evaluación clínica sola. Recomendación débil y de muy baja calidad de evidencia. O sea, es diferente a la recomendación del 17. Ahora dice no procalcitonina. Esto tiene diferentes explicaciones. Explicaciones que pueden ser, primero, confusión con los algoritmos diagnósticos. Me refiero al uso de los antimicrobianos, ¿no? Los antibióticos. No todos, algunos son parecidos, pero no todos son coincidentes. El otro tema son las unidades. Vieron que les mostré que algunos utilizan unas unidades, otros utilizan otras. Otro tema son los puntos de corte, que no están claramente definidos. Y hay distintos criterios que llevan a hacer dudar del uso de la procalcitonina, o sea, además de estos. Por eso es que ellos, en esta guía, la del 2021, no recomiendan el uso de procalcitonina. Y tal vez una de las cosas, que, por lo menos en mi opinión personal, ¿no? Que es sacada de todo lo que he leído sobre este tema, es que también hay muchos centros, muchas terapias intensivas o muchos centros de emergencia que no disponen de la determinación de procalcitonina. Entonces, es muy difícil poder decir, usemos la procalcitonina para la toma de decisiones de los antibióticos. Esa tal vez sea la causa más importante. O sea, no en todos los centros, inclusive les digo acá en la propia ciudad de Buenos Aires, disponen para una determinación rápida de procalcitonina, que se hace rápidamente, en menos de media hora. Entonces, ahí tiene valor. Pero si tenés que tomar la muestra y derivarla a otro centro hasta cuando te vino el resultado, bueno, y si vas a decidir el uso del antibiótico con eso, se te murió el paciente. O sea que esa es una de las causas que también llevó a
sobrevivir a la sepsis a tomar esta decisión. Ahora veamos lo que dice la FDA. La FDA recomienda el uso de procalcitonina para la decisión de usar o no usar antibióticos. Ellos dicen, están desaconsejados los antibióticos, ¿no? Para niveles de procalcitonina inferiores a 0,1 microgramo por litro. Mejor dicho, totalmente desaconsejados. No desaconsejados, totalmente desaconsejados. Después dicen, desaconsejados para niveles entre 0,1 y 0,25 microgramos litro. Hasta ahí no lo recomiendan. Después dicen, recomendados para niveles entre 0,25 a 0,5 microgramos litros. Y muy recomendados para niveles entre 0, mayores, mejor dicho, a 0,5 microgramos litros. O sea, la FDA está de acuerdo con el uso de procalcitonina para decidir el uso de los antimicrobianos. Para ir terminando, me gustó ponerles este trabajo que es de un grupo de investigadores de los Estados Unidos, que es del año 2020. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Porque ante tanta confusión y ante tanta indecisión, ellos dicen, procalcitonina, una herramienta prometedora o simplemente una prueba sobrevalorada. Y vamos a leer lo que cuentan los autores. Dicen, los estudios actuales que abordan la utilidad de la procalcitonina en el tratamiento de la sepsis son contradictorios, ya que las características de los pacientes y los entornos clínicos varían notablemente entre ellos. Esto es fundamental porque era lo que yo les decía, no todas las terapias intensivas disponen de las mismas tecnologías, de la misma cantidad de médicos, de enfermeras, a la hora de hacer la evaluación clínica. El uso de diferentes niveles de corte, yo se los comentaba, de procalcitonina, así como diferentes algoritmos, también se los comenté, para la orientación de procalcitonina, dificulta aún más la interpretación. O sea, ¿con qué algoritmo me quedo? Alguno tengo que elegir. Sin embargo, pero miren lo que dicen ahora. Sin embargo, la mayoría de los estudios, sobre todo de los últimos estudios, han demostrado que la guía procalcitonina da como resultado una menor exposición a los antibióticos. O sea, que ayuda a decidir la toma de decisión con los antibióticos. No solo para darle el antibiótico, sino también para retirarlo. Y efectos adversos asociados con los antibióticos sin comprometer los resultados clínicos. O sea, estos autores, de alguna manera, más allá de hacer las críticas, reconocen que la procalcitonina está avanzando y tiene una gran utilidad. No obstante, la procalcitonina, como les decía antes, siempre debe usarse junto con los hallazgos clínicos. O sea que todavía tenemos duda, nos hacen falta los metaanálisis, nos hacen falta unificar criterios, pero si ustedes me preguntan mi opinión personal, para mí es un parámetro extraordinario. Cuando uno lo tiene al toque en el laboratorio y puede informar rápidamente el resultado de una procalcitonina, a veces en un paciente que está en la guardia, realmente es de gran utilidad clínica. Bueno, en nombre de la Asociación Bioquímica Argentina, muchísimas gracias. Bueno, Silvia, qué importante este tema, ¿no? Porque hoy por hoy el tema de la resistencia antimicrobiana es un gran problema que, digamos, acarrea un costo sanitario enorme y que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Con la toma de antibióticos. Te Sí, pregunto, ¿no? la Sociedad Argentina de Infectología
ya hace unos años que sacó una guía con respecto al uso de los antibióticos y algunas recomendaciones. Prácticamente todas las sociedades de infectología tienen sus guías, pero ninguno se anima a la procalcitonina. Eso es algo que todavía yo creo que se debería avanzar en eso, pero bueno, ya te contaba, o los que les contaba, hay mucho temor por parte de los médicos de retirar el antibiótico. Sí, y qué opinión tenés, ¿no? Digamos, dado que es un problema y que hay una gran limitación acerca de la tecnología o los equipos que se requieren para tener en cada institución un parámetro de procalcitonina en tiempos adecuados, porque como decís vos, si vos vas a tomar la muestra, vas a derivar, vas a esperar resultados, ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los métodos point of care, por ejemplo, que ofrecen procalcitonina? ¿Vos tenés alguna referencia? En algún momento creo que Radiometer tenía estos parámetros. Sé que Cryptor también tiene equipos chicos que se adaptan a laboratorios chicos. Eh, Yo en principio voy a decirte que point of care es una palabra que a mí no me gusta. O sea, mm, porque point of care significa que el instrumento está fuera del laboratorio y está realizado por personal ajeno al laboratorio. Yo tuve la experiencia de usar el equipo de Radiometer, la QT90. eh, la verdad que maravilloso porque se usaba sangre entera, se pasaba la muestra, en 10 minutos teníamos el resultado. Y la verdad que andaba muy bien. Yo sé que hay otras empresas, sobre todo los que tienen el método de referencia, que bueno, eso sería el ideal. Hay equipos chicos, pero lo ideal sería que esos equipos estén en el laboratorio, porque sí, tampoco es tan difícil trasladar una muestra hasta el laboratorio. Algunos centros tienen tubo neumático y otros lo llevarán a mano, pero es mejor porque son determinaciones delicadas. Hay que tener mucho cuidado que no se tapen los equipos. este, Muchos se usan sangre entera, algunos no, pero la verdad que hoy en día yo creo que hacer una procalcitonina no es problema. En algún momento el problema era el costo. No sé, en este momento en la Argentina no me animo a hablar de esto, no. pero eh, realmente me parece que se ayuda a disminuir, porque los antibióticos que se le dan a los pacientes internados, sobre todo por la resistencia antimicrobiana, son carísimos. Son, Por eso, realmente, si uno analiza el costo sanitario, tener un equipo que te brinde una determinación en tiempo y forma, vas a tener menos tiempos en la cama, ocupando una cama de terapia intensiva, estás dando un antibiótico si no es necesario, por lo cual yo creo que, como vos decís, ¿no? Siempre teniendo la evaluación clínica, el criterio clínico es el que lidera, pero yo creo que puede ser un buen acompañante el tema de tener un marcador que nos vaya guiando. Y te pregunto también, porque en algún momento había un biomarcador que se llama Percepcina, la que no, precepción, sí. ¿qué ocurrió finalmente? Yo estuve muy involucrada hace un tiempo, hace unos años atrás. Inicialmente lo daban como un diferenciador mejor que la procalcitonina, después empezaron a indicar usar los dos, procalcitonina más preceptina. ¿Vos tenés alguna referencia del tema, en cómo evolucionó, si Ya, se sigue hablando de la preceptina? yo creo que era un buen biomarcador. O sea, te digo porque las chicas de Sardá hicieron un Sí, trabajo con la precepsina. y el italiano Eh, también. bueno, el italiano también. El problema que tuvo la precepsina, que había solo una empresa que lo era proveedor de la precepsina. Y acá en la Argentina se dejó de usar. Claro. Este, yo no escuché más a nadie que usara No, no, precepsina. yo tampoco, Sí, pero por eso te no sé preguntaba a ahora, vos. en este momento no lo sé, pero creo que no. Pero la verdad que si se pudiera avanzar un poco más con la procalcitonina, sería una ayuda, pero yo lo veía.
lo veía en el laboratorio, porque llegaba un paciente a la guardia. No es habitual que un paciente a la guardia llegue con sepsis, pero tienen infecciones del tracto respiratorio superior, porque en el Ferrer son todos pacientes respiratorios, y entonces ya en la guardia, con el dato de procalcitonina, se iniciaba el tratamiento con antibióticos. O Claro. sea que cuando el paciente era trasladado a la terapia, ya estaba con el tratamiento. O sea, porque también el tratamiento rápido es lo interesante. Y a veces los pacientes venían con valores, teníamos valores muy, pero muy, muy altos. Y eso de que a mayor valor, peor pronóstico, eso también lo vimos. El Nos tema hacen fue otra... Ah, perdón. No, el tema fue el gran temor de los médicos, que lo discutimos mucho, nos peleamos en los Ateneos, de que no se animaban a retirar, por ejemplo, a los 4 días se normalizaba la procalcitonina y no se animaban a retirar el antibiótico. Claro. Señalan un poco menos, pero capaz que seguían 3 días más, se lo daban 7 días. Nos preguntan, ¿qué métodos de laboratorio se usan actualmente para el dosaje de procalcitonina? Mirá, yo el único método que conozco son los Brahms. No conozco otro método, Sí, a ver, claro, todo de el referencia. Brahms es el que originó la procalcitonina y después la fue vendiendo comercialmente para todos los autorizadores de Roche, de Bay, de Siemens. Pero creo Y que sé que, utilizan Brahms. ¿cómo? Creo que utilizan Brahms esos Sí, también. sí, 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 son test que están adaptados de Brands y ahora Brands también tiene aquí en Argentina, por ejemplo, la línea de autonizadores Brandcryptor que se procesan a sí mismos. Y después un poco contestando también están los métodos rápidos, como puede ser la metodología de Radiometer, que se hace en el mismo equipo de gases en sangre. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, excelente presentación, una consulta. ¿Qué métodos de laboratorio? Ah, bueno, son más exactos acá. Nos preguntan para la procalcitonina. Bueno, yo no usé mi experiencia fue con el AQT90 de Radiometer. Ujú. Eh, pero ellos tienen una publicación, que yo la tengo, si alguno está interesado se la puedo mandar, que lo comparan con el Brahms Scriptor y les va bastante bien. La verdad que nosotros tuvimos resultados extraordinarios con el, no usé otro equipo. Ahora, bueno, yo estoy retirada del hospital, están usando, creo que el de Biomerie y que también les está yendo muy bien. Sí, yo creo que cualquiera de los test que hay en el mercado responden bien, tienen una buena, Si es exactitud y Brahms, no va a precisión. haber problema. Sí. Nos preguntan para infecciones fúngicas, ¿cuál es la utilidad de la procalcitonina? Para los hongos, mm, yo no tengo ninguna experiencia en el tema de los hongos, me cuesta mucho opinar sobre eso. Sé que en el paludismo se utiliza. Ujú. Yo creo que lo importante de la procalcitonina es diferenciar entre infecciones bacterianas y virales. No sé, la Excelente. verdad que con respecto a los hongos no tengo experiencia. No. A ver, dice, algunos estudios han sugerido que los niveles de procalcitonina pueden variar según la fuente de infección, entre pulmonar y urinaria, por ejemplo. ¿Cómo se abordan estas diferencias en la interpretación clínica? Sí, el gran problema que tiene la procalcitonina es que todo lo que está escrito para las neumonías, o sea, infecciones del tracto respiratorio inferior y para la sepsis y el shock séptico. Claro, Eh, por ejemplo, si uno tiene un absceso, suponete que tenés un absceso glúteo localizado, la procalcitonina no se mueve. Y en las infecciones urinarias probamos en el hospital y la verdad que no se movía tampoco. excelente. Bueno, hablan también de los puntos de corte, ¿dónde estaba la pregunta?
Nos preguntan, bueno, cuáles son las implicancias por los diferentes puntos de corte de la procalcitonina en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y bueno, yo les di más o menos los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Son todos buenos, en todos los métodos. El tema de los puntos de corte es que cada vez las empresas se están ajustando más a llegar a los mismos puntos de corte. Al principio, cuando yo leía, me acuerdo que eran muy variados. Por supuesto que hay algunos métodos que son utilizados solo en investigación y tienen puntos de corte de menos 0,1 microgramos litro. Pero eso es solo para investigación. Pero ahora prácticamente se está usando 0,25 para el tracto respiratorio inferior y 0,5 para la sepsis. No hay tanto drama con el punto de corte. Me parece que hay mucho lío con las unidades Claro, y con la capacidad de las instituciones que una vez un proveedor me dijo a mí, parece que la procalcitonina después de la General Paz, nos referimos a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, no la conoce nadie. Porque es cara, porque esto, porque el otro, pero la verdad que si uno habla con el médico y le habla de las ventajas de reducir la cantidad de tiempo el uso de los antibióticos y le muestra el precio de los antibióticos, eso entusiasma mucho. Pero hay que ir a hablar con los médicos. claro. Hay que hacer un trabajo a nivel médico y muchas veces el área de laboratorios que vende productos de diagnóstico no se acerca tanto al ámbito médico, sino al bioquímico, ¿no? Es un poco esto lo que siempre hablamos de trabajar desde una mirada interdisciplinaria de una patología. Nosotros lo hicimos en el hospital con el director, que lamentablemente falleció. Él estaba muy entusiasmado y yo también. Entonces, lo que hicimos fue una difusión entre todos los equipos médicos, hicimos un ateneo, mostramos trabajo porque no teníamos nuestros propios datos. Y tuvo mucho éxito. La verdad que tuvo mucho éxito. Bueno, y por último nos preguntan el uso de la procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué opinas al respecto? No lo sé, nunca lo Ok, usé. ok, perfecto, Yo no perfecto. tenía pacientes con líquido cefalorraquídeo, no sé. Teóricamente, si el líquido cefalorraquídeo tiene una infección bacteriana, tiene que ser aumentado, pero en las cavidades cerradas tiene ciertas limitaciones la procalcitonina. Y no nos olvidemos que el líquido cefalorraquídeo este, es como el líquido pleural, y como esos, por ejemplo, nosotros en pacientes con derrame pleural nunca encontramos una procalcitonina elevada. Cuando el paciente desarrollaba la neumonía, sí. Ujú, claro. Bueno, Silvia, te súper agradezco el tiempo que te tomaste, la dedicación, la solvencia en la cual nos has dado este panorama general acerca de las bondades y algunas limitaciones aparentes de la procalcitonina. Así que muchísimas gracias por No, gracias compartir a este ustedes. momento en Latam con nosotros. Gracias a ustedes y muchos éxitos en el evento de este 2023. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, a la audiencia lo que les pedimos, ahora vamos a presentar una breve encuesta acá en la pantalla para que ustedes puedan votar, porque nos interesa saber qué temas son de su interés para próximos eventos de la TAN Hospitals. Entonces, eh, el sistema nos permite poner 10 opciones nada más, entonces pusimos 10 temas, algunos sin más de un tema en el mismo renglón, pero vinculantes, para poder saber qué temas podemos tratar en futuras ediciones y estos eventos que estamos haciendo durante el año de temas focalizados, porque en octubre siempre hacemos este evento de 4 o 5 días con una agenda variada de distintos temas, pero hicimos uno en mayo de COVID persistente que fue excelente, se los recomiendo si no lo han visto, porque realmente es un tema que aquí en Latinoamérica todavía no tiene tanta incidencia o no se visualiza tanto, y en otros
regiones, como ser Europa, Estados Unidos, ya es un tema en el cual se habla, se diagnostica y se lo trata al paciente. Tenemos la suerte aquí en Argentina de tener un centro de rehabilitación en San Luis, público, que tuvimos una charla el día lunes a la mañana, muy bueno, donde hacen toda una readaptación y una eh, adaptada específicamente a cada paciente y a cada lesión y secuelas, ¿no? Entonces, les recomiendo lo de mayo, les recomiendo las conferencias del lunes que hemos tenido de COVID persistente. Hemos tenido otra conferencia en septiembre, otro evento en septiembre de diabetes también, que fue excelente, contamos con disertantes de toda la región. Y bueno, la idea es seguir brindándole a ustedes contenido y que ese contenido se adapte a lo que les interesa. Así que por eso, si se pueden tomar estos 2 minutitos para completar esta, eh, simplemente tienen que tildar qué temas les interesa más. Y con eso ya nos ayudan a nosotros para darles contenidos que les interesen. Les recordamos, mientras que completan la encuesta, que esta conferencia la van a poder ver nuevamente desde la plataforma de Latam Hospital, allí previa inscripción, obviamente. Una vez que ingresan, tildan la conferencia y así les va a aparecer la ventana de reproducción. Y si ustedes reproducen la conferencia a través de nuestra plataforma, a través del perfil de usuario, pueden obtener su certificado. ¿Qué más? A ver, dice, nos preguntan si pueden poner más de una opción, si se puede poner más de una opción. Elijan los temas que les resulten interesantes, los leo por las dudas, vamos a ponernos los anteojos. Calidad, certificación y asuntos regulatorios, tecnología, inteligencia artificial y salud digital, hematología, hemostasia, banco de sangre, UCI, emergencias, laboratorio de urgencias, resistencia antimicrobiana, microbiología, infectología, COVID y COVID persistente, diabetes, oncología, cardiología y enfermedades neurológicas barra dolor. Estas son las 10 opciones que tenemos y para que ustedes elijan. Y les cuento también que en un ratito nomás, a las 13 horas, vamos a tener la conferencia de la Sociedad Chilena de Laboratorio Clínico, que va a hablar la doctora Donna Venador Fuentes. La conferencia se llama Herramientas informáticas y de automatización del laboratorio clínico de apoyo a los programas de optimización de uso de antimicrobianos hospitalarios. Un poco en línea con la conferencia que tuvimos recién, ¿no? Y por último, a las 16:40 horas, todo horario argentino, vamos a tener una conferencia a cargo del Hospital Italiano, del doctor Agustín Segalini, y vamos a hablar del control de datos en salud, cómo codificar en línea y qué puede aportar el SAP GPT. Un tema súper vigente en este momento, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial también puede ayudarnos a hacer el seguimiento de pacientes. La verdad que estamos apreciando los beneficios siempre con la mirada profesional desde esta. Bueno, no sé, Lucas, si ya estaríamos en tiempo, como han completado la encuesta, decime vos. Nos preguntan en qué hospital trabaja la doctora. Bueno, Silvia, si querés contarnos vos, porque ya no estás en el hospital, ¿no? Pero cualquier El- consulta para el- hacerte, nos dicen. Les dejé mi correo personal porque yo recibo cantidades de consultas de todas partes, no solamente sobre esto, sino sobre gases en sangre, sobre todo el medio interno y oxigenación. Así que está mi correo pero por cualquier cosa es Sil de Silvia, B larga de Beatriz, González, las dos veces con Z, 53@gmail.com. No les doy el de la institución porque se mezcla con muchísimos correos, así que es el No, correo. también si quieren escribirnos en el chat de WhatsApp, si hay alguna consulta, nosotros se la derivamos a Silvia
para darle respuestas en el chat de Latam Yo Hospital, ¿no? contesto todo, así que Me consta, me consta. Bueno, muchísimas gracias Silvia de nuevo, muchísimas gracias a la gracias Asociación Marisa, Bioquímica, gracias a todo el equipo, gracias a Lucas. un beso grande y bueno, nos vemos a la audiencia, nos vemos en un ratito, a las 13 horas de Saludos Argentina, a ya toda la comenzamos. audiencia.